Soy Diego Franco, tengo 22 años. Bueno, actualmente soy operador de cámara y editor. Mi nombre es Luis Esteban Olave Granada, conocido como Gitila, tengo 24 años. Actualmente me dedico en el área audiovisual y producción musical, todo lo que tenga que ver en música, videos. Bueno, mi nombre es Julián Alberto Fernández Zuluaga, tengo 23 años, vivo en la ciudad de Cali. Actualmente yo soy productor audiovisual, me desempeño como tal en la parte de camarógrafo y edición de video. Desde muy pequeño, desde que conozco lo que es los ritmos, música, siempre desde muy pequeño me llamó la atención lo que es la música. Realmente desde muy niño me gustó pues, el tema de las películas, del cine. Entonces yo diría que fue realmente un interés muy nato, o sea, era algo con lo que fui creciendo y pues como ese interés estaba vivo, a veces, por ejemplo, la primera vez que inicié a editar video fue en una computadora de mi mamá, que tenía un programa que se llama Windows Live Movie Maker. Lo primero fue la necesidad de comunicar, ¿sí? En mi caso fue a través primero de la música. En mi tiempo pues era muy complejo conseguir quien lo grabara uno. Entonces de ahí comenzó como la iniciativa de querer comenzar a grabar videos, manejando de por sí los primeros programas que fue Vegas y luego fue Premiere. No, a veces no se le da el crédito que uno merece, si se puede decir. No se le da como esa gratitud al productor. Porque por el mismo cantante, por el mismo que va a hacer la música, obviamente hay una parte de gratitud, pero hay gente que nomás escucha la canción, pues no se enfoca en lo que es la producción, postproducción y todo eso. Entonces, no se le da como esa gratitud o ese valor al productor en algunos casos. Pues valorada, yo diría que sí y no, pero depende desde qué punto de vista lo miremos. Porque lo audiovisual, estamos en un momento que es completamente digital, donde digamos que ya los videos, ya las personas pueden llegar a conseguir dinero a través de teniendo una cámara, por ejemplo, y un computador. ¿Por qué? Porque ya las empresas, por ejemplo, requieren contenido audiovisual, ¿sí? Es valorado en el sentido de es necesario. Es necesario los videos porque lo visual es muy necesario. Pero en cuestiones de monetarias, ahí es donde yo diría que no es tan valorado porque a veces como que hay personas por desconocimiento, a veces creen que grabar, creen que producir es solamente darle rec a una cámara y ya. Y detrás de todo hay inversión de mucho dinero en los equipos, hay mucha inversión. Entonces, digamos que sí está valorado en el sentido de saber que existe la necesidad, pero de pronto de entender qué hay detrás de ello y qué tan costoso es y el valor monetario que debería, yo diría que aún no se tiene muy claro de eso. Realmente aquí en Colombia es muy desvalorada, pero se debe seguir trabajando, ¿sí? O sea, se debe seguir trabajando y realmente uno tiene que hacer valer el trabajo que está haciendo, ¿sí? Porque pues si no lo valora uno, ¿quién más lo va a hacer, no? Entonces es trabajar bien y, y así mismo se va viendo los cambios. El tema de los estudios. Colombia es un país que pues no tiene una industria, por ejemplo, cinematográfica, que es al menos al ámbito al que me gusta, al que le apunto, que no tiene una industria como tan formada.
Entonces los estudios en cine aquí son muy costosos. Entonces digamos que empezar a ser muy autodidacta, a buscar el conocimiento a través de internet, a través de aquellos profesionales que, por ejemplo, a través de sus canales en YouTube o sus plataformas digitales comparten todo ese conocimiento. Entonces es como en esa búsqueda, diría yo que es como lo más complicado, ¿sí? Porque hay mucho conocimiento y como hay tanto conocimiento, entonces a veces uno como que suele decir, bueno, eh, ¿en qué me enfoco? ¿Qué debo estudiar exactamente de todo este conocimiento que hay? ¿A qué empiezo sí, a prestarle toda la atención? La constancia, por decirlo así, la espera, fue como lo más difícil, la aceptación también, porque uno puede decir mucho con palabras y a la hora 30 son pocos los que de pronto puedan estar ahí para hacerlo realidad, entonces eso es creo yo que es lo más difícil. La creatividad. Si no hay creatividad, los videos tienden a ser muy monótonos y se tiende como a hacer lo mismo de lo mismo. Si no hay creatividad en la parte audiovisual, creo que se le pierde la magia. Lo que más me gusta, lo que más me gusta es la interacción con la persona. O sea, eso siempre lo recalco, el poder transmitir, eso siempre está en mí, en poder dar una enseñanza. Eso es lo que más me gusta y eso es lo que ha generado ese gran amor, ese gran afecto hacia el arte mismo. Lo que no me gusta son mínimas, decirlo así, que a veces no se toman en serio muchas cosas, entonces eso sería pues lo más mínimo. En este ámbito, a diferencia de otros, como por ejemplo como en la música, en el que los artistas nacen a veces con ese talento de ser músicos, en este ámbito es más de ser disciplinado, de ser constante, de saber que cuando empiezas en esto, de pronto los productos que saques no van a ser pues los más increíbles, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo y si tienes constancia y si tienes disciplina para no conformarte con lo que ya sabes, sino siempre de ir aprendiendo más y más y más, eso diría yo que eso te va a llevar a lo más alto, digamos. Sí, te va a mantener con la visión en tus sueños, en nuevos proyectos. Entonces yo diría realmente que es eso, las cualidades son la disciplina y la constancia y las ganas, por supuesto. Yo creo que en esa parte es como hace falta aprender más, porque el medio audiovisual siempre es un constante trabajo pues, de aprendizaje, ¿sí? Entonces hay que estar educándose diariamente y hay muchas cosas que a uno se le pueden pasar. ¿Qué consiste un día de producción? Hablar primero de una relación con el mismo que se va a grabar, digo yo. Primero hay que conectar con el que se va a hacer música, eso es lo primordial. En eso consiste la producción. Y para allá, después que se conecte y haga la conexión con el que va a hacer el trabajo mismo, y para allá todo fluye nítido. Depende. Yo lo divido, por ejemplo, en tres, ¿sí? Que es la parte de grabar, ¿sí? La parte de la producción, pues, de grabar. Luego de esto pasamos pues a la parte de la edición, pero entonces en la edición ya entra algo que no solamente es, digamos, cortar los videos y unirlos y ya, sino que también tiene que tener esa parte creativa, ¿sí? Entonces en esa parte donde yo tomo muchísimo más tiempo para poder dar como resultado una pieza creativa. En mi caso, yo trabajo desde proyectos individuales, o sea, yo tengo un equipo que se llama Contenit, que son encargados de producir contenido digital para las empresas, para otras empresas. Entonces, depende, digamos, de lo que quiere el cliente. Entonces nosotros nos organizamos, nos reunimos, empezamos a tener como una lluvia de ideas, como bueno, esto es lo que quiere nuestro cliente. Entonces, ¿qué podemos nosotros aportarle a esa idea que él quiere? Empezamos a sacar esa clase de ideas, de formarla, para luego entonces empezar a hacer el guión.
Sí, entonces yo diría que todo empieza a partir de allí, de reunirnos, las ideas, organizarnos un guión y de ahí para allá es seguir ese guión. ¿A dónde quieres llegar o a qué lugar? Como todo soñador, a todos lados. Como todo soñador y como pensador en grande a muchos lugares, darnos a conocer a todos como compañía, como persona, como artista, como productor, en todos lados si es posible. Bueno, una de mis metas a largo plazo es llegar a producir cine, ¿sí? Ser director de cine, y a corto plazo pues es trabajar en producción para televisión como tal. Yo me veo haciendo películas en Hollywood. Mi mayor sueño, mi mayor meta es llegar a participar en grandes producciones cinematográficas, siendo ya como director de fotografía, operador de cámara o como editor. No escatimo realmente ni menosprecio, digamos, los talentos que tengo y tampoco me limito a no soñar en grande porque creo realmente que se puede. Esa es, digamos, mi mayor meta. Pero, digamos que ya a mediano y de pronto largo plazo me gustaría empezar a incursionar de pronto en video musical y comercial, o sea, ya comerciales para cine o televisión, y eso sería, digamos, una meta para mí, de pronto incursionar ahora ya en la parte de video musical. Los sueños así inician la mente y luego realidad, que no descansen, que los sueños de ahí parte todo, o sea, constancia, darle duro a su sueño, a su objetivo y que no descienda. Que valoren ese talento que tienen, que sean muy constantes, que no se desanimen, que nunca pierdan la capacidad de aprender constantemente, porque en esto puede que a veces haya como una delgada línea en que, bueno, ya aprendí esto, yo creo que ya no necesito más. Si estás en esa línea, sacúdete, porque hay muchísimo que aprender. Y cuando uno ya se cree pues que ya se las sabe todas, te bloqueas realmente a progresar. Entonces el consejo realmente que yo les diría es: sean constantes, sean disciplinados y que la pasión siempre los mueva a más y más y más, y creer en ustedes mismos realmente. Yo me gané un premio a mejor cortometraje creyendo, digamos, en que podía hacer algo bueno, algo que sea profesional, pero al ver, digamos, otras producciones, como que yo decía, uy, pero es que como que veo muy pocas posibilidades. Pero al menos mi mamá, por ejemplo, me apoyó siempre y siempre creyó en mí. Como que me mentalizó, no, ese premio es suyo. Y hasta que, ¡pum!, me gané el premio y yo, wow. Entonces yo creería que es creer también en las ideas que uno tiene. Eso es lo que yo les recomiendo. Intentar y seguir intentando, porque nunca es fácil los primeros pasos, como se dice. Hay gente que comienza y se aburre, porque es que es difícil, los programas son complicados, que es que coger una cámara es totalmente difícil, pero realmente nada en la vida va a ser fácil, ¿sí? Y como dice el dicho, o sea, la práctica hace el maestro, y de eso se trata la vida.